Cicatrices que marcan recuerdos. ¿Tiene alguna consulta sobre las cicatrices? Realiza tu consulta a nuestros profesionales invitados. No olvide que también nuestra línea de WhatsApp se encuentra habilitada y es el número 776-77223. Muy bien, esta noche hablamos de las cicatrices, esas marcas que muchos de nosotros, si no somos todos, presentamos en la piel. Se dice que existen remedios naturales efectivos para tratar las cicatrices. Posiblemente estos serían algunos de ellos. Ponga atención. Las cicatrices en la mayoría de los casos son incómodas, más si se encuentran en partes visibles del cuerpo como el rostro, las manos o los brazos. Sin embargo, existen métodos naturales que pueden ayudar a eliminar, si no es toda, por lo menos parte de estas marcas en la piel. Uno de estos productos es sin duda la sangre de grado. Por el sangre de grado, que es muy bueno para las cicatrices. Es un tronquito pequeño que lo muelen, entonces lo vuelven un líquido rojo. Una vez al día se lo hace. ¿Para qué? Para que esto ya se te vaya perdiendo, ya no se va a notar casi nada. Debe ser eso durante una semana a 2 semanas. Pero al cabo de 2 semanas aproximadamente, se pueden ver los resultados en la piel. La textura gruesa que marcaba el tejido exterior o la epidermis cambia para convertirse en una superficie más delgada y lisa. En más o menos una semana ya ves el resultado, que se vuelve más como tu piel normal. Hay muchas personas que vienen por acá y nos dicen que les ha hecho mucho efecto porque me muestran la cicatriz que tenían grande. Entonces esas poco a poco que se la van poniendo se va perdiendo. Y es que este producto natural contiene látex, de una de las múltiples variedades de la especie de crotón. Este látex contiene importantes propiedades para cicatrizar heridas y quemaduras. Su principal acción la materializa por su riqueza en el alcaloide tapsina. Es por tal motivo que en muchas regiones del mundo es utilizado por su potente poder regenerativo. Se usa por vía oral en muchas de las ocasiones, o como es el caso de las cicatrices, colocándose directamente como una crema en la parte afectada. Digamos, tenemos cicatrices en las caras o en las manos que queremos que se pierdan, ¿verdad? Entonces se lo ponen igual. Pone la baba de caracol al día 2 veces o 3 veces. ¿Por qué? Como rápidamente se le pierde, ¿no ve? Es como una cremita blanca, entonces cuando te lo pones, se va perdiendo. Entonces es mejor ponerse en la mañana, en la tarde y en la noche. ¿Para qué? Para que esto se pierda más fácilmente. Entonces hay plantas que se los mezclas y también se los vuelve tipo cremas y también se los hace perder igual. Una semana, sí, una semana y se ve los resultados igual. Pero si son más grandes las cicatrices, tardan más. Por otro lado, si hablamos de productos extraídos de la propia naturaleza, no podemos olvidarnos de la baba de caracol. Esta sustancia es una de las más conocidas y preferidas para eliminar esas molestas cicatrices del cuerpo. ¿Pero qué es en realidad la baba de caracol y cómo funciona? Esta sustancia proviene de la secreción que el mismo caracol desprende cuando necesita defenderse. Es un elemento totalmente natural que hoy en día se emplea para dar vida a cientos de cosméticos debido a sus múltiples propiedades para la belleza. Asimismo, la baba de caracol repara la piel de una forma muy natural y eficiente gracias a las sustancias valiosas de las que está compuesto. Por ejemplo, contiene ácido glicólico, que hace muchas de las veces de exfoliante, deshaciéndose de la piel muerta y ayudando a nutrir las nuevas capas de la piel. Esta sustancia contiene además proteínas presentes en la piel, como el colágeno. Esta concentración de elementos provoca que la baba de caracol ayuda a nutrir y reparar la piel dañada. Por otro lado, si hablamos de productos naturales para eliminar cicatrices en la piel, también debemos hacer referencia al zumo de limón, que mezclándolo con 2 cucharadas de leche y pulpa de un tallo de aloe vera, podremos conseguir un remedio casero natural para la eliminación de cicatrices. Asimismo, también el aloe vera, que puede ser usado como cataplasma para borrar esas imperfecciones. Este producto se lo coloca a diario en la región afectada, preferentemente en las noches. Bueno, muy aparte de todos estos remedios naturales con los cuales se
se podría tratar las cicatrices. Esta noche tenemos el objetivo de que usted pueda conocer más acerca de este tema, hablar de las cicatrices, tratar de aceptar que estas forman parte de nuestro esquema corporal, aunque en muchas ocasiones no es así como lo aceptamos. Bueno, hablaremos respecto a ese tema, les daremos consejos importantes y les orientaremos en relación a los tratamientos que existen hoy en día justamente para tratar las cicatrices, y lo hacemos con profesionales de alto nivel. Comenzamos a presentárselos en este mismo instante. Primero, comenzamos por las damas. Nos acompaña la doctora Paola Mendoza Espada. Ella es dermatóloga, dermatooncóloga, además médico cirujano con formación en la Universidad Autónoma de México y certificada por el Consejo Mexicano de Dermatología. Doctora Mendoza, bienvenida. Un placer, encantada. Ya estado anteriormente en el programa. Sí, exactamente, muchas gracias. Bueno, qué gusto contar nuevamente con su presencia. Damos también la bienvenida a la licenciada Gabriela Dehesa Durán, psicóloga clínica, porque es importante conocer el impacto psicológico, emocional e incluso social que podrían tener las cicatrices. Licenciada, qué gusto. Bienvenida. Gracias, bueno, encantada de estar acá nuevamente. Y también damos la bienvenida al doctor Marcelo Uriarte Mayorga, cirujano plástico, miembro de la Sociedad Boliviana de Cirugía Plástica, graduado en la Universidad Mayor de San Andrés, además con formación internacional en cirugía plástica, estética y reconstructiva en el Instituto Jalisciense José Guerrero Santos de Guadalajara, Jalisco, México. ¿Cómo está, doctor? Hola, Paola. Bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Vale destacar que nuestros 3 invitados ya han estado en anteriores ocasiones abordando otros temas acá en el programa, y es un gusto compartir nuevamente con todos ustedes. A ver, antes de ingresar y partir de cero en este tema de cicatrices, yo les quiero preguntar tanto al doctor Uriarte como a la doctora Mendoza, ¿qué les parece esa producción que presentamos de inicio? ¿Cuánto de cierto o de veracidad existe en que algunos tratamientos naturales como el aloe vera, veíamos ahí jugo de limón con algunas cucharadas de leche, hablaban también de la baba de caracol? ¿Cuánto de cierto hay de que estos tratamientos o remedios naturales podrían ser efectivos en lo que es el tratamiento de las cicatrices? Doctora Mendoza. Muchas gracias. Bueno, realmente hay que tener mucho cuidado porque tenemos que entender lo siguiente. Lo que nos ofrecen en el comercio no siempre nos va a resultar de que nos va a caer a bien a nosotros como pacientes. Por ejemplo, lo que hablaban del extracto o jugo de limón. El extracto o jugo de limón en realidad es un fotosensibilizante. Debemos entender que en la ciudad de La Paz, por ejemplo, nuestra piel tiende a ser morena. Es un fototipo de Fitzpatrick 3A4. Entonces, este tipo de sustancias aplicadas sobre una cicatriz que ya va a estar inflamada, automáticamente va a hacer que esta cicatriz se manche. Entonces, realmente hay algún tipo de sustancias, por ejemplo, el aloe vera, que en realidad no le va a perjudicar, va a ayudar a la hidratación. Pero hay que quitar, digamos, esa sensación de que este tipo de sustancias van a borrar la cicatriz, porque no es cierto. ¿Ok? Hay muchos otros tipos de procedimientos, tanto quirúrgicos como aplicados en gabinete, que me van a ayudar a disminuir la apariencia de una cicatriz, pero no a borrarla definitivamente. Muy bien, y hablaremos de esos procedimientos en los siguientes minutos. Doctor Uriarte, su opinión respecto a la producción que mostrábamos. Bueno, es muy interesante. Lógicamente, dentro de la gente, dentro de nuestra cultura, nosotros tendemos a buscar mucho los remedios naturales. Concuerdo con la doctora que lamentablemente la falta de información pues hace que a veces busquemos tratamientos de emergencia. Nosotros somos médicos, entonces basamos nuestro ejercicio y nuestros consejos en base a estudios que se realizan, en base a una ciencia previa que nos da indicaciones. Entonces, pues en este punto yo creo que es mejor consultar con el médico. No aventuremos nuestra cara, nuestro rostro, nuestro pensamiento, nuestra autoestima, cuando tenemos la opción de acudir a un profesional que nos pueda tratar adecuadamente una cicatriz y no corramos el riesgo, como mencionaba la doctora, de poder empeorar el caso. Muy bien, sumamente importante conocer su opinión al respecto. Ahora sí, es momento de partir de cero y bueno, conocer esta noche todo lo posible respecto a las cicatrices. Por ello, doctora Mendoza, ¿qué son exactamente las cicatrices y cómo es que estas logran aparecer en nuestra piel? Cuando nos hacemos una herida, por ejemplo, ¿cuál es el proceso de reparación o de regeneración que se da en la piel? Bueno, debemos entender que cualquier tipo de lesión sí evidentemente va a poder dejar una cicatriz. Hay lesiones que van a ser muy superficiales. Entendamos que la piel es como un edificio de 3 pisos, por así decirlo. Epidermis, dermis y tejido celular subcutáneo. Cuando nosotros realizamos una incisión o una herida y que me va a atravesar la parte media, que es la dermis, definitivamente me va a dejar una cicatriz. ¿Qué es esa cicatriz? Va a ser una proliferación de unas células que se llaman fibroblastos. No todas las cicatrices van a
a ser iguales y van a diferir mucho de acuerdo a nuestra genética, de acuerdo a nuestro tipo de piel, de acuerdo al lugar donde obviamente se hizo prácticamente la incisión, porque no nos olvidemos, por ejemplo, que el acné me puede dejar cicatrices, pero son otro tipo de cicatrices diferentes al que se van a formar a través de una incisión, ya sea inclusive esta por accidente o quirúrgica. El tipo de piel, usted mencionaba, ¿qué tipos de piel existen y cómo estos tipos de piel pueden influir para que la apariencia final de la cicatriz sea más o menos pronunciada? Claro, nosotros clasificamos los fototipos de piel del 1 al 6, ¿no es cierto? La raza negra, por ejemplo, tiende a cicatrizar y a hacer este tipo de cicatrices queloides. Ajá. También los hispanos en menor cantidad, al igual que los asiáticos. Por eso es que el tipo de piel y la genética contribuye a este tipo de cicatrización. Muy bien, por ejemplo, acá en el departamento de La Paz, usted mencionaba antes de comenzar esta entrevista que la mayoría de las personas podemos tener una piel morena. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué papel juega en el desarrollo o en la evolución de una herida y bueno, la posterior cicatriz? Lo que pasa es que se pigmenta fácilmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hay el típico arañazo de algún animal que nos puede arañar la mano, la carita, ¿no? Lo primero que nosotros tenemos que hacer es proteger que no se exponga a la radiación ultravioleta, porque en nuestro tipo de piel, al momento que haya una inflamación, una agresión, van a migrar ciertas células que se llaman los melanocitos. Entonces van a hacer que esa región se ponga oscura. Y obviamente tenemos que trabajar el doble, porque no solamente hay que quitar la pigmentación, sino también la cicatriz. Bien, doctor Uriarte, en determinado momento la doctora Mendoza mencionaba que la apariencia o el aspecto final de la cicatriz depende también de la zona donde se produce la lesión. Por así decirlo, ¿cuáles son las zonas tal vez más estéticas para una cicatriz o las menos estéticas? Bueno, por supuesto, la evolución en la cicatriz es multifactorial, ¿no? Esto dependerá, por supuesto, del lugar, como mencionaba la colega. Hay lugares que son tendenciosos a hacer malas cicatrices, como son la zona del esternón, del cuello, zonas muy cercanas a zonas de altos movimientos como las muñecas o zonas como las articulaciones, donde el proceso de cicatrización se ve alterado por el constante movimiento, zonas con exposición constante al sol o a noxas similares como son en el rostro, y también otros tipos de cicatrices que van en contra. Por ejemplo, en la cara nosotros hablamos de las líneas de Langer, que son las arrugas que nosotros tenemos naturalmente en el rostro, y que si la dirección de las cicatrices va en contra de estas, pues lamentablemente tenemos el riesgo de que estas sean mucho más visibles. Es una parte, y por supuesto otro de los factores será el cuidado tanto del médico como del paciente en la evolución de su cicatriz. ¿La edad es un factor importante para el tema de las cicatrices? Por supuesto que sí. Nosotros hemos visto que, bueno, los niños siempre, ¿no? Un organismo más joven tiene una mejor capacidad de regeneración, tiene una mejor capacidad de ordenamiento, siempre y cuando tengamos todos los factores como son el color de la piel, la localización adecuada y los cuidados adecuados, ¿no? Una persona más adulta, por supuesto, el problema no es tanto que la cicatriz se haga más fea, sino que tarda esta en regenerarse, y por supuesto las características de esa hacen que esta cicatriz probablemente sea una cicatriz atrófica, un tipo de cicatriz que sea más visible. Muy bien, el proceso de curación seguramente también es un factor que puede influir en el aspecto final de la cicatriz. Doctora Mendoza, usted dirá si estoy en lo cierto. Después de una lesión, ¿cuáles son los cuidados que se deben tener durante ese proceso de curación? Bueno, cuando inmediatamente, por ejemplo, aparece el accidente o la cortada, que es lo que nos referimos, tenemos la mala idea de desinfectar, por ejemplo, ¿no? Utilizar agua oxigenada, alcohol yodado o un montón de otro tipo de sustancias que nos sirven para esto. Cuando en realidad lo mejor simplemente es utilizar agua, ¿ok? Y sí podemos poner alguna crema con algún tipo de antibiótico o simplemente vaselina blanca y cubrir la lesión. Y inmediatamente, obviamente, acudir a un especialista para que corrobore y vea qué es lo que tiene que utilizar posteriormente. Porque, por ejemplo, lo que decía el doctor, los niños cicatrizan mucho más fuerte que nosotros los adultos y mucho mejor que obviamente los ancianos. Pero es por eso ahí que va el error. Todos los niños van a hacer una cicatriz hipertrófica, es decir,
decir, van a ser una cicatriz gorda, pero no significa que eso sea malo. Va a llegar un momento donde esa cicatriz se va a remodelar, porque la cicatriz va a tener sus fases, es decir, tiene una fase de inflamación donde se va a poner roja, ¿no? Entonces me puede llamar la atención, oiga doctora, se me está infectando, se me está inflamando demasiado la cicatriz, y eso es cierto, porque la cicatriz tiene un proceso de inflamación, va a tener un proceso de proliferación donde todas las cicatrices van a tender a hacerse algo elevadas, algo gorditas, y finalmente el organismo por sí solo va a hacer su capacidad de remodelación, es decir, las va a aplanar. Eso es lo que no pasa con una cicatriz hipertrófica o con una cicatriz queloide, pero los niños generalmente reparan muy duro, entonces se asustan los papás, piensan que están haciendo una cicatriz queloide cuando lo único que hay que hacer es darles más tiempo, nada más. Bien, retomaremos el tema en unos minutos más porque vamos también a conocer un poco del impacto psicológico que tienen las cicatrices. Licenciada Dehesa, hace muchos años atrás los guerreros, por ejemplo, mostraban sus cicatrices como un símbolo de valentía, incluso tal vez sentían orgullo al comentar con sus amigos las experiencias en cómo se habían realizado estas cicatrices. Hoy en día los tiempos han cambiado y muy pocas personas, o tal vez ninguna persona, podría sentirse orgulloso de tener una cicatriz. A muchas les enoja, les avergüenza, les deprime, incluso les puede limitar en ciertas actividades. Exacto, de hecho, a todas las personas que tienen una cicatriz, ya sea en una parte visible o en una parte que no, de alguna manera sí les afecta emocionalmente. Cuando es en una parte visible, por el estigma social. Pero independientemente del lugar del cuerpo en el que se encuentre la cicatriz, lo que en realidad provoca estos malestares es la carga emocional que implica por el trauma del suceso en el que se ha realizado la cicatriz. O sea, podríamos decir que es como el recuerdo de una mala experiencia. Exacto. Generalmente cuando son cicatrices provocadas en accidentes, de manera personal lo he visto mucho en pacientes cuando se trata de cutting y se cortaban en un momento, en un episodio depresivo que han tenido. Entonces, lógicamente, provocan emocionalmente diversos incluso trastornos, ¿no? Llegan a desarrollar depresión, se inhiben socialmente, en muchos casos se aíslan, y en otros casos extremos ya directamente no tienen contacto social. Entonces es bastante común, principalmente en mujeres, y cuando las cicatrices son en el rostro, llegan a cambiar totalmente lo que es su vida habitual. Renuncian al trabajo, se cubren con el cabello. Entonces he tenido casos de personas que el nivel de depresión a causa de las cicatrices incluso los ha empujado a intentos de suicidio. ¿Por qué? Porque no han manejado de manera correcta lo que viene a ser el duelo, porque una cicatriz, si bien representa una situación traumática, lógicamente toda situación traumática implica una pérdida, y en este caso viene a ser la pérdida de lo que la persona ha dejado de ser, el momento en el que se ha convertido en una nueva persona porque tiene una marca nueva. Lógicamente todo proceso de duelo tiene la fase de la negación, la ira y la aceptación. El momento en el que no se llega a la aceptación es cuando se desconoce de su propio cuerpo. Entonces no se llega a encontrar en un lugar en el que sea la misma persona. Entonces en esta fase incluso de despersonalización es que se incurre en lo que mencionabas, que es la ira, el enojo y lógicamente el aislamiento, que es una de las consecuencias más graves. En determinado momento hablaba de los efectos emocionales o psicológicos de las cicatrices en las mujeres. Un estudio determinó que por lo menos un 40% de las mujeres que tienen algún tipo de cicatriz presentan sentimientos de enojo, de depresión, de vergüenza, e incluso en algunas cicatrices que podrían estar relacionadas con una buena experiencia, como por ejemplo una cesárea. Una buena experiencia, pero las mujeres no tienen un buen sentimiento a esa cicatriz que pueden tener en la región del abdomen. Exacto, porque lógicamente estamos peleando dos polos. Algo que yo siempre cuestiono es el hecho de que por un lado se nos vende la idea de que tenemos que aceptar nuestro cuerpo y amarlo como es. Una idea cliché, pero es una idea real. Pero por el otro lado está el bombardeo de que nuestro cuerpo está mal, siempre está mal, tenga cicatrices o no, pero con mayor razón cuando las tiene. Pero por otro lado, las cicatrices no solamente tienen un mal estético.
Entonces es el hecho de que hasta donde hay muchas personas que llegan a perder incluso funcionalidad de algunas partes del cuerpo dependiendo dónde está la cicatriz. Entonces lógicamente tienen que solucionarlo. El problema es de que muchas personas se cierran a buscar soluciones por la vergüenza que implica la situación. Entonces no buscan soluciones acordes, se van por opciones alternativas, terminan empeorando la situación y lógicamente el efecto emocional llega a ser mucho más severo. Muy bien. Doctor Uriarte, el área de cirugía plástica relacionado con este tema de cicatrices, ¿en qué momento inicia sus funciones y cuáles son los objetivos que se tiene con la cirugía plástica? Bueno, normalmente como cirujanos nosotros vemos cicatrices en su fase aguda cuando existen, por ejemplo, asaltos, caídas donde se nos habla, porque generalmente este tipo de cicatrices son profundas o son cicatrices complejas, donde el médico de primer nivel no puede resolverlas o al ser en lugares muy delicados como la cara, entonces dice, no, esto va a quedar con una cicatriz y yo lo sutura de la manera convencional. Entonces es cuando nosotros como cirujanos plásticos entramos en la zona, puesto que el conocimiento que nosotros tenemos acerca tanto de la sutura adecuada, de la reconstrucción de los tejidos, nos permite a nosotros ofrecer tal vez un trabajo médico quirúrgico más adecuado. Posteriormente, por supuesto, nosotros tenemos que seguir de inicio al paciente y también tenemos otro tipo de pacientes que son aquellos que ya tienen instaladas cicatrices antiguas, ¿no? Este caso pues es un poco más difícil, puesto que el paciente ya viene con la idea de quiero hacer desaparecer la cicatriz. Entonces no siempre se puede, eso es muy importante que lo sepan los pacientes, que ya el momento que tenemos una cicatriz que ha sido maltratada o ya es muy visible o es profunda o tiene características que no van dentro de la cicatrización normal, se mejora, pero no se hace desaparecer. Doctora Mendoza, ¿cuáles son las recomendaciones que usted podría dar para una buena cicatrización y cuáles son aquellos efectos que podrían o aquellos factores que podrían influir negativamente en el proceso de curación? Siempre es importante ante cualquier herida, nuevamente repito, el aseo, pero el aseo hacerlo simplemente con jabón y con agua, nada más, con un jaboncillo, y poner una crema antibacteriana, ¿no? El hecho de estar constantemente limpiando esa herida con elementos que son demasiado abrasivos para la piel, no dejan que cicatrice prácticamente, no deja que tenga su evolución normal. Y obviamente si están en zonas expuestas a la radiación ultravioleta, sí es importante cubrirlas o utilizar un fotoprotector. Ahora, se aconseja, por ejemplo, que una vez que cicatrice, sí es importante dar un pequeño masaje sobre la cicatriz, porque como te había mencionado, la cicatriz va a tender a engrosar todas las cicatrices y ese masaje nos va a ayudar de manera de presoterapia para que aumente y sea más eficiente la remodelación que va a tener. Entonces, de manera diaria, ¿qué podemos hacer? Cubrir la cicatriz, protegerla de la radiación ultravioleta, humectarla precisamente para que se liberen todas las sustancias que necesitamos para que tenga una correcta cicatrización. ¿Alrededor de cuánto tiempo después de una lesión se debe mantener todos estos cuidados? Una cicatriz en realidad desde que se hace hasta que termina su formación son como aproximadamente 2 años. Por esa razón es que nosotros damos tratamientos prácticamente, ya sean con cremas que son prácticamente ya sean dermocosméticos o cremas que están diseñadas netamente para la cicatriz, para acortar este periodo de 2 años. Pero el seguimiento en una cicatriz, por ejemplo, de un accidente y cosas ya que sean mucho más severas, tiene que ser a largo plazo. ¿Cuánto tiempo yo tengo que proteger a mi paciente? Por lo menos unos 6 meses, ¿ok? Y cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de cicatrices queloides, cuando yo me toca y tengo que operar a pacientes o decido operar a pacientes con cicatrices queloides, sí les pido que el seguimiento tiene que ser a lo largo de 2 años para que nos aseguremos que esa cicatriz no vaya a regresar, no vaya a volver con nosotros.